Sale. Sale, bueno, lo primero que voy a iniciar en trigonometría es el concepto de la distancia entre dos puntos y primero les voy a decir cómo hacerlo linealmente. Entonces, para empezar, linealmente van a tener una recta y van a tener dos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí un P y aquí podemos pensar que está el cero y aquí podríamos pensar que está el Q, ¿no? Y aquí está la recta numérica. Y entonces, para sacar la distancia entre estos dos puntos, hay que hacer una resta para poder ver la diferencia entre ellos. Pero aquí, ¿cuál es el truco? Que si nosotros tuviéramos números solo positivos, por ejemplo, pensemos que en este caso Q fuera 7 y P fuera 3, podemos hacer ahí bueno, 7 menos 3, ¿no? Para que quede como más sencillo. Podemos hacer 7 menos 3 y nos sale 4, que es la respuesta correcta. Pero en este caso sirvió bastante que fuera positivo, porque si nos diera como un valor negativo, pues siempre está el problema, o sea, si hubiéramos hecho lo contrario, ¿no? Restar el 7, pues nos hubiera dado un -4. Entonces, para solucionar este problema, siempre es importante tomar en cuenta que para sacar las distancias entre dos puntos, necesitamos hacer P menos Q y tomar su valor absoluto, que simplemente significa quitarle el signo, si lo quieren ver de cierta manera. Los números positivos quedan positivos y los negativos pasan a ser positivos. Y en este caso ya da exactamente igual cuál de los dos números agarremos a que sea P y Q, porque la resta siempre va a ser lo mismo. Si se dieron cuenta aquí, el cambio de signo, el único que alteró fue en el signo que va a tener la diferencia, ¿no? En este caso 4, si al 7 le restábamos 3, o en este caso -4, si al 3 le restábamos 7. Entonces ya si tomas en cuenta el valor absoluto, pues ya, pues ya no pasa nada. Y estuve viendo los problemas que venían en los exámenes de simulacro y había uno que estaba padre, o sea, está sencillo, pero está padre, que es que tienes un segmento de recta. Ay, qué fea, punta me quedó ahí. Este, y, ah, no es cierto, así no es. Y por ejemplo, este, tienes aquí tu eje. Ay, bien, aquí haciendo tonterías. Y vamos a tener -1. Sale, entonces aquí está el -1 y el 6. Ajá. Y en -1, 6 hay un punto. Y en 3,5, 3 y 5 hay otro, ¿no? Entonces lo que te preguntan es de que si estos dos están conectados y tú sabes que este es un extremo, ¿no? Entonces este es un punto final de esta recta y esta recta aquí se va a prolongar y va a haber un punto más allá. O sea, este es el punto medio. Aquí todo lo dibujé muy pegado, pero esta es la mitad y este va a ser el otro extremo. Este sería el extremo 1 y este es el extremo 2. Entonces, por ejemplo, de este extremo, pues ya sabes que es 3,5 y del punto medio ya sabemos que es 1,6. Ah, no, perdón, 1 no, -1. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es el otro extremo? Y, por ejemplo, aquí, para lo que nos sirve usar lo que les enseñé de la distancia entre dos puntos cualquiera, es de que si sabemos que este es el punto medio, sabemos que la distancia del punto medio al extremo 1 va a ser la misma que va a guardar con el extremo 2. Entonces, por ejemplo, podemos ver primero el cambio en X. Entonces decimos, ¿cuánto cambió en X? Pues entonces ya tomamos 3 menos -1, el valor absoluto de eso. Entonces vemos que hay una diferencia de 4 en X. Y luego, bueno, esto aquí lo voy a poner en X. Esta es la diferencia, ¿no? Que hay. No sé si se ve. ¿Sí se ve ahí, Luis? Esa parte que escribí. ¿Le voy a subir un poquito? Sí. Ahí. Va. Y en Y, para saber la diferencia en Y, pues hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos el 5. Como es independiente de cuál escribamos antes o después, o sea, cuál sea el del negativo, por el valor absoluto, pues podemos elegir cualquiera. Entonces 5 menos 6 y nos va a dar una diferencia de un 1. Entonces, si se dan cuenta, vemos que se movió 4 en X y 1 en Y. Entonces podemos usar esa misma lógica para desplazar al nuevo extremo. Entonces, si sabemos que se desplazó 4 en X, pero sabemos que es para los negativos, pues ya sabemos que ahora va a estar en -5. -1, y lo vamos a mover 4 para la izquierda, pues queda en -5. Y como sabemos que aumentó de 5 a 6, 1, pues sabemos que esto va a acabar en 7. Y -5, 7 sería la posición del extremo 2. Y con eso terminaría, por ejemplo, ese problema. Que no se ocupó hacer Pitágoras ni nada. Simplemente fue la pura distancia normal.
y como un poco de lógica, como para ver los cambios, ¿no? Porque si sabemos que es una cosa lineal, sabemos que el cambio en X va a ser proporcional con el cambio en Y, o sea, siempre se van a mantener conforme nos vayamos desplazando. Entonces así es como podemos sacar el extremo. Sale. Ahora sí, ahora sí vamos a pasar a Pitagoritas, precioso. Entonces, bueno, a ver, como recordatorio, aunque pues obviamente ya se vio muchas veces, tenemos este A, bueno, mejor le pongo C, ¿verdad? Para que sea como la clásica. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, eso es muy importante. Pitágoras solo aplica para triángulos Manuel, rectángulos. ¿Mande? ¿puedes hacer tu cámara más a tu izquierda? Por fin. ¿Aquí? Ah, otro poquito. Otro poquito. Ándale, ahí, súper. ¿Sí? Sale, gracias. Sí, sí, igual, si tienen otro problema con cómo se vea, me pueden decir sin problema. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo y pues Pitágoras nos dice que C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Que para los que les gusta como saber un poco por qué, pues simplemente es porque si recuerdan la fórmula del área de un cuadrado, pues precisamente es el lado al cuadrado. Entonces es como si aquí bueno, esto parece más un rectángulo, pero es un cuadrado. Y entonces aquí tenemos un cuadrado de B por B, uno aquí de C por C. Ay, no me equivoqué de lados. Perdón, este es el de B por B y este es el de A. El de A por A. Y listo. Bueno, eso en verdad es lo que está diciendo Pitágoras, que el área del cuadrado que estaría de este lado, debajo del lado A, más el cuadrado, el área del cuadrado que estaría con el lado B, es igual al área del cuadrado con el lado C. ¿No? Pero bueno, en verdad eso nada más es como un plus, si lo quieren entender así. Pero pues también se la pueden aprender como una relación de los lados y ya está, ¿no? Sin problema. Y entonces para lo que nos sirve esto es porque con esto ya podemos calcular distancias entre dos puntos, pero en un plano, ¿no? O sea, ya podemos calcular estas diagonales que nos salen pues en muchos problemas. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a borrar esto. Y entonces, si tomamos una situación en la que tengamos un plano, aquí sería el Y y aquí sería el X, entonces podemos, por ejemplo, tener aquí una posición que fuera, por ejemplo, un Y2 y aquí un Y1. Entonces aquí podríamos tener un punto y podríamos tener otro punto aquí, ¿no? Entonces, este punto de aquí, que lo llamaremos P1, puede tener aquí su X1 y este su X2. Entonces, este sería coordenadas X1, Y1. Y este P sería, este sería P2, tendrían X2, Y2. Y la pregunta, o sea, bueno, los problemas clásicos de estos es que encuentras la distancia entre estos dos puntos, ¿no? O sea, tienes que calcular la diagonal. Entonces, lo que se usa es un punto de apoyo, que vendría a ser este de aquí, que podríamos llamar M, por ejemplo, y que este tendría X2, Y1. Y ya, bueno, simplemente lo que hay que hacer es bueno, podemos tomar Pitágoras, pero esta es la idea como detrás de un problema, generar el punto de apoyo y sacarlo. Entonces, por ejemplo, veamos uno, así como ya con o sea, uno que venga como en los exámenes, y por ejemplo, está eh, nos dicen, calcula la distancia entre dos puntos, si un punto está en -1 con 1 y el otro punto está en 1 - 1 en 1 y aquí va a estar -1 y tenemos que calcular precisamente esta diagonal, ¿no? Entonces este sería -1 con 1 y este sería 1 con -1. Entonces lo que tenemos que hacer, si se dan cuenta en Pitágoras, o sea, aquí tenemos cuatro valores y no tenemos como solo dos que serían los que nos permitirían hacer Pitágoras, porque en Pitágoras, si se dan cuenta, es C cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Pero en este caso, nuestra B va a ser la diferencia precisamente entre nuestras X y nuestra A entre las Y, ¿no? O viceversa. Entonces, por ejemplo, aquí, pues ya sabemos, bueno, sustituyendo C, a C le llamaríamos a esta diagonal. Entonces podemos decir que C al cuadrado es igual a B, que B podría ser nuestro lado de X, ¿no? Aquí vamos a hacer precisamente el punto de apoyo. Ahí salió muy chueco. Bueno, el punto de apoyo va a ser no le hagan caso al dibujo que salió todo feo. Sería en -1, coma -1, ¿no? Este sería el punto de apoyo. Entonces, primero hay que sacar este lado de aquí abajo.
Entonces hacemos la diferencia, ¿no? Que ya vimos antes cómo se sacaba la diferencia. Entonces, por ejemplo, entre -1 y 1 hay una diferencia de 2. Entonces ya nos queda, nuestro log B sería 2 y pues al cuadrado, ¿no? Por la fórmula. Y en Y sería exactamente lo mismo. Ahora hay que compararlo con este punto de aquí arriba. Y entonces vemos que tiene 1 y aquí -1 también es 2. Entonces más 2 al cuadrado. Y entonces, ajá, sí. Y entonces aquí ya despejamos C, raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y haciendo 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4 más 4, 8. C es igual a raíz de 8. Y bueno, se puede quedar así, o también o sea, bueno, es que a veces también salen en estos exámenes que me estuve fijando, que ya ven que son de opción múltiple. Entonces, a veces raíz de 8 no necesariamente es la que queda y necesitan simplificar aún más la raíz. Entonces pueden decir que raíz de 8 es igual a la raíz de 2 al cubo, porque 8 es 2 al cubo. Y ya de 2 al cubo, podemos decir que entonces C es igual a, podemos sacar un 2, entonces un 2 sale fuera y un 2 se queda dentro. Y esta, por ejemplo, sería la respuesta para este inciso que verídicamente sí vienen en unos exámenes de simulación. Venía y venía uno donde tenías que sacar esta raíz de 8 y también venía uno donde te pedían esta simplificación. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda respecto a esto. ¿Luis, alguien? Por favor. No, Ah, ok, sale, gracias. Ok, sale. Entonces, bueno, en verdad todos son iguales, o sea, todos en los que te piden distancias entre dos puntos son iguales. Necesitas usar Pitágoras y necesitas usar un punto de apoyo para calcular la diferencia entre las X. Para calcular esta base necesitas tener la diferencia entre esta X, por ejemplo, y esta otra X, y la diferencia entre las Y, que sería esta con esta, ¿no? Y ya, pues ya puedes aplicar Pitágoras en ese caso. Entonces ya, sale, voy a borrar esto. Sale. Sale viendo igual los exámenes que había. Se me hizo como chistoso que en la parte de ángulos sí vinieran como cosas un poco más formales. Entonces, pues se las voy a enseñar. Entonces, bueno, un ángulo se define. Aquí voy a poner ángulo. No voy a escribir la definición porque mi letra está fea, pero sí se las voy a decir. Como la rotación, podrían pensarlo como la rotación de un lado alrededor de un punto de origen, ¿sale? Entonces, para un ángulo necesariamente tenemos que tener un punto de origen. Entonces, este punto se va a llamar origen. Y vamos a tener esto, que podría ser el lado, y esto se llama rayo, ¿sale? Esto se llama rayo y va dirigido. Si se dan cuenta, tiene una flechita. O sea, no es nada más como una línea que mida, no sé, 2. O sea, el rayo es como, esta flechita es como que va infinito y tiene una dirección, ¿no? Es simplemente lo que representa. Se llama rayo y donde inicia se llama posición inicial. Entonces, por ejemplo, esta sería... ay, no. Ah, no sé si se escribe así posición. Posición inicial. Y ya para formar el ángulo, simplemente es una rotación de este. Entonces, bueno, puede ser una rotación hacia cualquier lado, ¿no? Pero en este caso, para hacerlo más sencillo, lo voy a hacer hacia acá. Y aquí nos queda otro rayo. Y este rayo de aquí se va a llamar posición terminal. Ay, no sé si se alcanza a ver mi letra. Bueno, sí lo mencioné. O sea, sí lo dije con palabras. No sé si se alcanza a leer bien. Pero bueno, se llama posición terminal, ¿no? Y Y ahí, bueno, es importante también mencionar que obviamente un ángulo se puede obtener de distintas rotaciones, ¿no? Porque podría ser bien esta, o podría ser esta, o podrían ser como muchas vueltas completas y luego terminar aquí. Entonces, si te dan una posición terminal y una inicial, hay muchos ángulos que te las pueden dar. Entonces necesitas como más información, ¿no? Y ok, bueno, eso es como esta es la definición de ángulo. Entonces ya la voy a borrar. Y bueno, se las digo porque en unos ejercicios sí viene literal la palabra posición terminal o origen o así. Entonces, pues simplemente para que no los tome por sorpresa. Entonces, bueno, ya que sabemos que es un ángulo, hay que conceptualizarlo como una medida, porque un ángulo es nada más como una idea de qué es lo que debería ser, pero como tal no puedes medir cosas con ello. Entonces es donde entra el grado, ¿no? Que nosotros medimos las cosas en grados. No, le voy a poner grados. Entonces, un grado simplemente es, bueno, para empezar aquí ya vas a tener un círculo como referencia. Y lo que significa es que la amplitud del ángulo que hiciste
es equivalente a un 360 de la circunferencia completa, ¿no? Entonces esto simboliza que de los 2pi, que sería la circunferencia, si recordamos no voy a poner circun, es igual a 2pi. Entonces, esto sería un 360. No, ¿qué? ¿Por qué puse 2pi? Es pi por diámetro, perdón. Pi por diámetro. Pi por diámetro. Entonces esto es un 360 de la medida de la circunferencia. Y para hacer esta misma medición, si se dan cuenta, bueno, si han visto en sus clases, los grados también tienen un equivalente en radianes. Y en verdad radianes a veces como que es confuso y muchas veces pasa que en la calculadora dices, oh no, la tenía en radianes, ¿no? Y ya, ¿no? Ahora todo está mal y te vas a llorar a tu cuarto. Entonces, pero en verdad el concepto de radianes no es como tan lejano. Grado simplemente es un 360 de la circunferencia y los radianes simplemente es un ángulo, que un ángulo ya vimos que nada más es la rotación de un rayo. Entonces sería un ángulo que tome la distancia, bueno, un trozo de circunferencia equivalente al radio, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, este es el radio, el radián de lo que se encarga es de que justo este ángulo que aquí se abrió marque una circunferencia de tamaño del radio, ¿sale? Entonces, simplemente eso es lo que significa. Esto es un grado y esto es un radián. Y bueno, a ver, bueno, ya voy a borrar esto. Bueno, de esto no hay dudas ahorita como en las definiciones. ¿Puedo borrarlas? Sí, Ya puedes me siento como borrarla, no profe. hay duda. Gracias. Ya me siento como los profes que preguntan y dicen, hola, ¿alguien? Ok, y entonces, bueno, para hacer los problemas de pasar de grados a radianes, simplemente hay que tener en cuenta, bueno, podremos, por ejemplo, examinar este círculo. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí un radián, ¿no? Aquí este es el radio y aquí este es el radio. Entonces, aquí ya tenemos un radián. Y si se dan cuenta, aquí tenemos otro ángulo que sería de 180. Entonces, para hacer la equivalencia de grados a radianes, tenemos que tomar en cuenta que el ángulo que se abra siempre es proporcional al arco, a la longitud del arco que va a marcar. Entonces, si nosotros abrimos obviamente más el ángulo, vamos a agarrar más circunferencia. Y si lo abrimos menos, pues vamos a agarrar menos circunferencia. Entonces, basándonos en eso, es de que nosotros ya podemos, como ya sabemos que son proporcionales, podemos marcar una igualdad. Entonces, por ejemplo, 180, ¿a cuántos, a cuánto de la circunferencia engloba? Pues 180 grados. O sea, si nosotros hacemos precisamente esto, que quede el ángulo aquí, marcando 180, pues podemos ver que de la circunferencia abarcó la mitad, ¿no? Y si nosotros ya sabíamos que la circunferencia era pi por diámetro, pero en este caso, pi por diámetro es pi por 2 radios, ¿no? Ah, bueno, aquí lo marqué con R mayúscula, ok. Pi por 2 radios. Pero aquí, si se dan cuenta, solo tenemos la mitad. Entonces, pues, hay que tomar la mitad. Y ya nos va a quedar solo pi por radio. Entonces, si nosotros ya, bueno, aquí es como ya sale la igualdad, que 180 grados va a ser igual a pi por radio. Y como el radián justamente es un radio, o sea, aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos un radián, ¿no? Un radián. Entonces, como aquí nosotros ya vimos que tenemos como un radio abierto, pues la R la podemos sustituir por la palabra radián. Entonces 180 es igual a pi radianes. Y listo. Y bueno, ya de ahí sale la igualdad. Y pueden verla, tanto la de 180, que es como una fácil de ver, o la de 360, que pues simplemente es multiplicar esto por 2, ¿no? Que 360 sería igual a 2 pi radianes. Y listo, ¿no? En verdad, más allá no hay como tanto chiste. O sea, eso ya simplemente es el cómo convertirlo. Y por ejemplo, aquí venía. Ah, sí, esta, por ejemplo. Venía ¿a cuánto equivalen 60 grados? Ay, no borré todo. ¿A cuánto equivalen 60 grados en radianes, ¿no? Esto en radianes, ¿cuánto es? Entonces, pues ya simplemente es plantear la regla de 3. Si nosotros sabemos que 180 grados es igual a pi
a pi radianes. Entonces, 60 grados, ¿a cuánto es igual, no? Aquí ya le ponemos el signo de interrogación. Y pues ya simplemente hacemos la regla de 3, entonces nos quedaría 60 pi entre 180. 60 entre 180, pues nos va a dar a un tercio. Y entonces, pues ya nos queda pi sobre 3. Y esto sí es uno que venía en los exámenes de simulacro. Bueno, venían varios parecidos a este, pero este era uno. Y la respuesta es así, ¿no? Tienes que mantener, obviamente, el pi, ¿no? Y ya, esta sería la respuesta. Y, a ver, creo que venía otro. No, bueno, pero con ese creo que ya queda explicado, ¿no? ¿O hay alguna duda de cómo pasar grados a radianes o de la idea de qué es un radian? No, no hay dudas. De hecho, iba a decir que en el libro de mate, en el de inglés, hay como un ¿Sí? diagrama que dice que cuando quieres convertir de grados a radianes, multiplicas por pi sobre 180 y cuando quieres de radianes a grados, pues es al revés, ¿no? Entonces nada más era como, Ah, pues, sí, sí, o sea, que es exactamente esto. Es como si esto lo pasaras a una fórmula, que si se dan cuenta, o sea, no sé, si aquí nosotros tuviéramos X, por ejemplo, como los grados que nos van a dar en el problema, podríamos hacer pues simplemente la regla de 3 pero teniendo X en cuenta, ¿no? Entonces sería X por pi sobre 180 y esto ya nos lo va a pasar a radianes, ¿no? Esta sería como la fórmula, si lo quieren ver así, cuando X es un grado y te lo piden en radianes. Y si es al revés, pues simplemente hacen la regla de 3 al revés. Y ahora tu X estaría aquí. Y pues ya nada más sería X por 180 entre pi. Y ya esto sería, ay, iba a poner degrees, perdón, a grados, ¿no? Estos serían los grados. Grat. Y listo, estas serían como las fórmulas si las quieren ver de esa manera, ¿no? Pero en verdad creo que lo más importante es saber la relación entre 180 grados y los pi radianes. Y ya con eso puedes elaborar una regla de 3. Y pues sin problema, porque si te aprendes estas, pues igual y es más difícil como tener en cuenta qué es lo que está verdaderamente pasando, ¿no? Sale. Entonces, ok. Ahora ya nada más, falta, bueno, igual de ángulos, ¿qué es la posición normal? Entonces aquí voy a poner posición normal. Posición normal. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Siento que voy bien lento. Ok, ok, sí, vamos medio bien. Ok, entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí nuestro eje, un ángulo en posición normal es aquel que siempre tiene, esto considérenlo como, lo voy a hacer así, esto es una línea, ¿no? Este es el rayo inicial, esto sería la posición inicial, ¿no? De un ángulo. Pos, ini, ¿no? Pos, ini, posición inicial. Y entonces, un ángulo en posición normal simplemente es aquel que tiene su posición inicial justo en el eje de las X positivo. Entonces ya, por ejemplo, este de aquí sería un ángulo en posición normal. Y bueno, aquí nada más para hacerla como sencilla. Si aquí tuviéramos esto y esto aquí, esto también es un ángulo en posición normal. Pero si tuviéramos, por ejemplo, esto, esto ya no es un ángulo en posición normal. Bueno, salió muy feo, pero esto ya no sería un ángulo en posición normal porque tu posición inicial, que por ejemplo podría ser no inició en el eje de las X positivo. Entonces esto ya no es un ángulo en posición normal y prácticamente todas las reglas, como ley de senos, ley del coseno o así, ya no se cumplen. Solo se cumplen si lo tienes en posición normal. Entonces, sí es como importante tenerlo en cuenta. Y también hay problemas en donde usaban la palabra posición normal y no sé, que tenías que identificarlo o simplemente para ubicarlo en el plano. Entonces, sí es como un poco importante que recuerden que posición normal simplemente es que el ángulo empezó en el eje de las X, ¿no? Ya después se pudo mover a donde quiso, pero el primer lado siempre tuvo que haber estado en el eje de las X positivo. Ok. Luego también hay, además de ángulos en posición normal, hay ángulos coterminales. Entonces aquí voy a poner coterminales. Que eso simplemente es, por ejemplo, tenemos esta aquí y que nos lleva, no sé, aquí, ¿no? Entonces tenemos este ángulo. Pero también nos pudo haber llevado si hubiera girado así, ¿no? O sea, tanto
como este nos llevan al mismo lugar terminal, ¿no? Al mismo lado terminal. Entonces, este tipo de ángulos, que por ejemplo este pudo haber sido, creo que aquí puse un ejemplo, ajá, por ejemplo este pudo haber sido 120 grados y este menos 240 grados. Entonces estos dos ángulos son coterminales porque te llevan al mismo lugar. Y entonces, bueno, y ya nada más falta uno de explicar, que creo que este es el de los más importantes de los otros tres, que es el ángulo reducido. Entonces aquí voy a poner reducido. Entonces tenemos nuestro eje y lo vamos a poner en posición normal. Y por ejemplo, nosotros aquí podemos tener 120 grados. Pues lo único que nos dice, o sea, lo que es un ángulo reducido es este, el ángulo más pequeño que se forme con el eje de las X. Esa es la definición. El ángulo más pequeño que se tome, obviamente del lado contrario, ¿no? El que se tomó este, con el lado de las X. Entonces, por ejemplo, aquí sería 60 grados. Y lo importante de estos ángulos es de que para lo que ahorita voy a explicar, que son las razones trigonométricas, para un ángulo reducido es lo mismo que para el ángulo normal. Entonces, si haces las razones trigonométricas para 120 grados, es exactamente lo mismo que si las hubieras hecho para 60. La diferencia, ¿cuál es? O sea, ¿por qué me conviene saber eso? Porque a veces 120 dices, no me sé cuánto es el seno de 120, pero seno de 60, ese tal vez sí te lo llegues a saber. Entonces eso ayuda porque muchas veces de ángulos como muy grandes, que no son como los que muchos aprenden de memoria, pues no te sirven. Entonces ocupas los reducidos para sacarlo rápido, ¿no? No sé si hay alguna duda, porque ya con esto terminaríamos lo de ángulos. No, no, Ah, no. sale, gracias. No, Y bueno, y también venían problemas de estos que nada más se los voy a enseñar, porque aunque muchos libros luego no vienen, pero bueno, de todas formas están, o sea, salen en los exámenes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, a ver, voy a poner, ¿cuál pongo? A ver, bueno, voy a poner primero este. Ay, bueno, eso se supone que es una línea recta, ¿no? Entonces aquí hay un ángulo B, aquí hay un ángulo A, y aquí hay un ángulo X. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo C? Y lo que ya te dan es que... mm, no, pues nada. Nada más lo tienes. La respuesta es en términos de A y B. Y, por ejemplo, bueno, si ustedes lo quieren intentar, les voy a dar, no sé, bueno, si quieren solo para apresurar la explicación, no sé, les voy a dar 3 minutos y les voy a poner las respuestas posibles, ¿no? Entonces, una sería que la respuesta es 180 menos A. Eh, Otra respuesta que te dan es 180 menos B. Otra es A más B. Y otra es 180 por A menos B. Ajá, sí, sale. Estas son las 4 respuestas. Entonces no sé si quieran que les dé, no sé, 3 minutos para que lo intenten resolver y ya después les explico cuál es la respuesta. ¿qué ángulo hay que hallar, el X o el C? El C, ajá, aquí lo voy a poner. C. C es el que tienen que hallar. Creo. No, perdónenme. Es X, perdón. Es X. ¿Cuánto es X? Igual, si alguien lo saca, me puede avisar para ya ir como teniendo en cuenta cuántos ya lo sacaron.
Sale, no sé, ¿alguien ya acabó? O, no sé, ¿o ya quieren que dé la respuesta? No sé, ¿alguien sabe cuánto tiempo está pensado para cada ejercicio de un examen del UNAM? Como un Bueno, por lo millón, menos, ¿no? no sé, en la parte de mate. Bueno, no lo sé, pero creo que vienen pocos, ¿no? O sea, por sección. No, no sé, pero no sé, ¿quién que ya les dé la respuesta? O sea, que ya les explique cómo se resuelve. Pues sí. ¿Sí? Bueno, está bien, va. Sale. Entonces, bueno, aquí voy a quitar esto y ya lo noto aquí. Entonces, estamos intentando obtener el ángulo de la X. Entonces, aquí, pues si lo ven, dicen, no manches, pues no hay números, no hay nada, ¿cómo le hago, no? Entonces, partimos que, por ejemplo, yo sé, o sea, yo aquí la clave es darse cuenta que X más C me tiene que dar 180 grados, ¿no? Porque son ángulos suplementarios. Entonces los ángulos suplementarios deben de sumar 180. Pero yo también sé que A más B y más C es igual a 180, porque los ángulos internos de un triángulo siempre son iguales a 180 grados. Entonces puedo despejar yo de aquí C, entonces C ya es 180 menos A más B, por ejemplo. Bueno, ese solo es un despeje. Podría haber puesto menos A menos B, pero es solo como para que se vea como una de las respuestas de aquí. Y ya lo paso, sustituyo C. Y entonces, bueno, no, sí, a ver, lo voy a anotar primero completo. Entonces aquí más 180 menos A más B es igual a 180. El 180 lo paso restando y se va a anular con el otro 180. Y entonces lo único que va a quedar es X es igual a más B. Y listo, y esta sería la respuesta. Y no sé, o sea, creo que es como un poco sorprendente, ¿no? O sea, que X sea justo la suma de estos dos. Y bueno, esto se va a cumplir evidentemente para cualquier triángulo, ¿no? Podrían verlo como que es una fórmula general, pero en verdad es un ejercicio muy particular. Y este era un ejercicio de los que venía. Y bueno, nada más quería ponerles igual otro ejercicio donde tenga que ver. Bueno, primero hay alguna duda de cómo se resolvió. Bueno, pero si no, ya paso al otro ejemplo. Nada más para cubrir otro ejemplo de estos y explicar las razones trigonométricas. Y si quieren, ya ahí paramos la clase y la siguiente continuamos con lo demás, que en verdad es bastante todavía lo demás. Sale, entonces, por ejemplo, otro problema es. A ver, bueno, a ver si el dibujo me sale bien. Ok. Ah, mira, casi sí parece. Ok, entonces este es el punto C, este es el punto A, este es el grado X y este es el punto B. Y aquí me dicen que esto vale 70 grados. Y me dicen además que AC, el lado AC, este lado, es igual al lado BC. Y listo, la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo X, no? Que el ángulo se expresa así, con una boquita de cocodrilo, o más o menos es como un signo de menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, si quieren, ya para no tardarnos tanto, simplemente lo voy a explicar. Ya si alguien viendo el video o algo lo quiere resolver en su casa, pues ya que le ponga pausa, ¿no? Pero aquí lo importante es saber que esta igualdad que nos dice que el lado AC es igual al lado BC, lo que nos está queriendo decir es que este es un triángulo isósceles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿qué nos dice que es un ángulo isósceles? Pues que precisamente dos de sus ángulos van a ser iguales y solo uno va a ser distinto. Entonces, por inspección, bueno, obviamente, bueno, el ángulo que va a ser igual es este, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que este es X y X. O sea, este ángulo se va a repetir en este mismo lado porque es isósceles. Y esa es una propiedad de los triángulos isósceles. Y ahora, por todo esto de translación de ángulos, que por si alguien no se acuerda, lo voy a poner aquí, que sería esto. Por ejemplo, si yo aquí tuviera un ángulo A, yo sé que este ángulo es el mismo que este, y yo sé que se pasa también a este también sería A, y este ya sería B, y este B, y aquí también se pasó B, B y A, ¿no? Y esto es muy importante como saber cómo desplazar como los ángulos cuando tú sabes que hay dos líneas paralelas cruzadas, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, tenemos una línea cruzada por otra, entonces sabemos que este de aquí es idéntico al que está del otro lado, ¿no? Entonces ya tenemos la respuesta, X es igual a 70 grados.
Y listo, no sé si hay alguna duda de esto. En verdad esto es muy importante y hay muchos problemas que involucran esto de desplazar ángulos o de encontrarlos, pero en verdad el único chiste es saberte que uno que está aquí se desplaza para abajo y que, por ejemplo, en este caso A más B, pues suman 180 grados, ¿no? Y de todos lados, este A más este B, pues sigue siendo 180 grados. Y pues así, ¿no? Y que también se desplaza para abajo. Este A, pues es idéntico a este de acá abajo, ¿no? Se desplaza así. Y pues hay problemas de estos, ¿no? Pero creo que ahí lo vamos a dejar, bueno, de este tipo de ejercicios. Y ya si alguien tiene duda en particular en uno que vea, me puede preguntar o algo y ya yo le ayudo. Pero ya voy a pasar ahora con las razones trigonométricas. Ok, sale. Entonces, para las razones trigonométricas, primero que nada hay que tener en cuenta como la motivación o de dónde rayos a alguien se le ocurrió inventarse razones trigonométricas, ¿no? Porque a veces parece como que es algo sacado de la manga, eh, pero pues en verdad es para resolver un problema, pues como que surgía mucho. Bueno, aquí este tiene que ser un triángulo rectángulo. Para empezar, eso sí es muy importante, que las razones trigonométricas solo se cumplen para triángulos rectángulos. Todo es triángulos rectángulos. ¿Y por qué solo triángulos rectángulos? Bueno, precisamente eso va ahorita la explicación. Entonces, la pregunta es, no sé, pongámosle este lado H, este lado A y este lado B, ¿no? Entonces, o bueno, no, pongamos mejor X y Y. X y Y. Entonces la pregunta es, este triángulo, y bueno, aquí voy a poner el ángulo alfa. Este triángulo, o sea, ¿qué puedo yo ver de parecido? Bueno, pues si solo tengo un triángulo, en verdad no puedo ver nada. Pero aquí es donde se pone interesante, porque yo puedo hacer que este triángulo crezca, ¿no? Y aquí sigue siendo 90 grados. Y entonces ya esta longitud va a ser, no sé, un x1, ¿no? Pero obviamente más grande que x. Y esto un y1, ¿no? Más alto. Y esto va a tener un h1, ¿no? Pero aquí que se dan cuenta, todos los lados cambiaron su medida. Pero ¿qué no cambió? El ángulo. Este ángulo permaneció idéntico para los dos triángulos. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes, ¿no? Simplemente fue como expandido, como alargado. Entonces, pues sí, el ángulo iba a permanecer igual. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo, o sea, cómo cambió el primer triángulo? Este digamos que es el triángulo uno y este grandote es el triángulo 2. ¿Cuál fue el cambio en realidad del triángulo uno al triángulo 2? Bueno, pues por ejemplo, nosotros, o sea, cambian en igual medida. Por ejemplo, supongamos que había, no sé, supongamos, lo que vimos precisamente al inicio de la clase, que era lo de diferencias de distancia, que la x hubiera valido 1 y la y 2. Pues entonces, si la x aquí aumentaba a otro 1, para que valiera 2 en total, ay, aquí quedó muy feo el triángulo. Bueno, pero aquí, pues va a aumentar precisamente lo mismo, ¿no? Que, no sé, se duplicó, por ejemplo, pues este también se duplica y va a ser 4, ¿sale? Entonces, eso es precisamente lo que aquí pasa, y a esa proporción de cambio, simplemente alguien les puso un nombre, alguien dijo esto es seno, esto se va a llamar coseno, esto se va a llamar tangente, ¿no? O sea, fueron nombres que literalmente se inventaron, y que justamente solo vienen a decirnos que el cambio en los lados es idéntico. O sea, siempre que tú sepas un ángulo, el cambio entre y y x se mantiene para todos. O sea, tú lo hagas crecer, el cambio va a ser lo mismo, que el cambio solamente es una división. O sea, siempre la razón de cambio es una división. Entonces tú sabes que x entre y es lo mismo que la y1 entre x1, ¿sale? Y por ejemplo, lo podemos ver en el ejemplo anterior que puse, bueno, ya lo borré, pero que por ejemplo la y era 2 y la x era 1, ¿no? Entonces lo que nos dicen las razones trigonométricas es que el cambio se va a permanecer. Entonces nosotros vimos que esto iba a crecer a 4 y a 2. Y si se dan cuenta es lo mismo, 2 entre 1 es 2 y 4 entre 2 es 2. Se mantuvo. O sea, el cambio fue idéntico, ¿sale? Entonces, simplemente eso es lo único que nos dicen las razones trigonométricas. Entonces ya voy a quitar esto y sale. Y entonces ya, ay no, aquí me falta esto. Y entonces pues ya, ¿no? Simplemente es como enunciarlas de cuáles son. Y pues ya, la primera sería seno del ángulo, bueno, aquí voy a poner teta, bueno, aquí también lo voy a cambiar a teta. Seno de teta es igual a, y pues sería el lado opuesto, que en este caso sería y,
entre H, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes quieren que le ponga Y o que mejor ya le ponga cateto opuesto para que no se hagan bolas. O sea, entonces ya aquí podría ser co, ¿no? De cateto opuesto. Y entonces ya tenemos coseno, sería igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente del ángulo, esto es muy importante, tangente del ángulo, o sea, no pueden hablar de razones trigonométricas sin hablar de un ángulo en particular, porque es muy importante que las razones trigonométricas se mantienen idénticas para triángulos de tamaños tan grandes como tú quieras, siempre que el ángulo sea el mismo, como lo que les decía, en este triángulo, si lo expandimos, pues es exactamente las mismas razones, ¿no? Se cumple la misma división. Entonces, por ejemplo, aquí ya sería cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Y están las otras, que serían como las inversas, por así ponerlo, que viene a ser de la tangente, sería cotangente, que es cotangente del ángulo, y simplemente es voltear la división, porque si hacen el despeje se voltea. Porque, bueno, a ver, miren, por ejemplo, les voy a hacer aquí, ¿no? Voy a borrar ya este triángulo, solo para que vean más o menos, o sea, o sea, si no se acuerdan, cómo podrían sacarla a manita. Por ejemplo, esta de la tangente, que tiene tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Pues, por ejemplo, nada más es como pasarlo de lado. Entonces, este está multiplicando un 1, ¿no? Entonces, este pasa dividiendo. Entonces, aquí te queda 1, co, entre k, y pues todo esto va a estar dividido entre la tangente, ¿no? Del ángulo. Y el k pasa multiplicando, el co dividiendo, entonces aquí ya te queda k, co, es igual a 1 sobre la tangente del ángulo. Y esto es muy importante, porque la cotangente no es otra cosa que escribir 1 sobre tangente. Entonces eso es importante porque a veces en ejercicios te ponen 1 sobre tangente, y si tú no te acuerdas que 1 sobre tangente es la cotangente, pues ya valió, ¿no? O sea, y bueno, así es como se consiguen, ¿no? Los inversos. Simplemente es pasar 1 dividido por esto. Entonces aquí ya sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Luego el del coseno se llama secante del ángulo, que es 1 sobre seno del ángulo. Si se dan cuenta, aquí es lo mismo, precisamente esto se volteó, ¿no? Ah, no. Bueno, ajá, bueno, sí, lo pueden ver 1 sobre el seno, pero eso pues también lo pueden ver como h sobre cateto opuesto. Y esto a mí siempre se me ha hecho muy raro, que el del seno sea cosecante. O sea, a mí se me hubiera hecho más padre que seno fuera secante, pero no, no es. Entonces, cosecante es la del seno. Ay, no, aquí me equivoqué yo, ¿verdad? Perdón. Aquí era cateto adyacente porque es del coseno. Ya, esto es entre el co. Y una manera fácil, no sé si algunos de ustedes ya se la sepan, o tal vez algunos se saben otras, es de que para acordarte de todas las razones trigonométricas, puedes usar el SOHCAHTOA, que haces una S, entonces luego dices SO, K, TO, A, ¿sale? SOHCAHTOA. Y ya simplemente, pues ahí están, ¿no? Entonces, seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa, y tangente es opuesto entre adyacente. Y ya con eso y con que se acuerden de las inversas, pues ya estuvo, ¿no? Pues ya serían todas. Y, a ver, es que no sé si vaya a dar tiempo, no sé, si quieren frenarle aquí o no sé cómo ven. ¿Le frenamos aquí y le continuamos la siguiente clase? No sé, que alguien me dé su opinión. ¿Qué más íbamos a ver? A ver, los temas que faltan es ver el círculo unitario, o sea, ver las razones trigonométricas en el círculo unitario, ver el dominio y rango de de las funciones trigonométricas, yo pensé que no se iba a ocupar, pero sí verlo de ángulos notables, porque sí viene, o sea, sí te dicen así como de, no sé, tangente de 60, y pues si no te lo sabes, pues valiste, entonces sí hay que verlo. Gráficas del seno, coseno y tangente y sus desplazamientos. Y creo que eso es todo. Ah, no, no es cierto. Y triángulos oblicuángulos, que es la ley del seno y la ley del coseno.
Solo faltan esas cosas. O sea, sí falta bastante. O sea, pero los que faltan en verdad creo que son rápidos, con excepción de las gráficas de seno, coseno y tangente. ¿Eso de las leyes del seno y del coseno son los teoremas del seno y del coseno o eso es otra cosa? No, sí, es eso. Sí, es eso. Ah, pues si no la otra, pues si no ya acá le paramos, ¿no? Porque Sí. bueno, a mí se me hace difícil los teoremas, es lo único. Creo que hasta Oh, las gráficas son como más fáciles. Sí, te lo juro. ok, sale. Pues sí. A ver, no sé, Luli, si ya quieres apagar la grabación y ya la siguiente clase, que sería el jueves de 4 a 5, vemos si logramos acabar el temario. Si no, pues no sé, vale si, bueno, le dije a Lulu que te comentara, pero no sé si sí